Vamos al libro de Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Vamos a comenzar esta serie nueva, hermanos, acerca del señorío de Cristo, acerca de Jesús nuestro Señor. Los varones estamos estudiando un libro precisamente del señorío de Cristo, pero bueno, como no todos asisten, pues tenemos que traerle esa serie para acá a la iglesia, ¿ven, hermanos? Porque es de mucha importancia para la iglesia. Gloria al Señor. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El primer tema de esta serie, hermano, es la humillación del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias porque nos has permitido, Señor, Padre, tomar la Santa Cena, este sacramento glorioso que tú has dejado para tu iglesia. Señor, te pido en el nombre de Cristo que tu palabra ahora, Señor, venga a nuestros corazones por medio de tu Espíritu, para que podamos, Señor, gozarnos en ella. Podamos no solamente aprender, sino también vivir, Señor, a través de ella. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermanos. Tenemos que entender, voy a la introducción, hermanos. Tenemos que entender y conocer parte del trasfondo de nuestro Señor Jesús, su ser divino y su poder como el Señor del universo y de todo lo creado. Porque Él es nuestro Señor, amén, hermanos. Algunos creen que este capítulo 2 de Filipenses era un canto o un salmo común que se cantaba en las congregaciones de la iglesia primitiva. Pero sea como sea, es ahora parte de la inspirada palabra de Dios y especialmente mostrando el señorío, hermano, de nuestro Salvador, de Cristo Jesús. Vamos a hablar de tres aspectos de nuestro Señor Jesús que nos dan la razón suficiente y necesaria para entender, hermanos, su señorío, no solo sobre nosotros, sino también sobre toda su creación. Jesús, cuando hablamos y decimos que Él es el Señor, debemos de aprender a entender el contexto que Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Y eso es importante que lo asimilemos, hermano, para que vivamos en esta vida entendiendo que ahora pertenecemos a un Señor. Ahora Cristo es nuestro dueño, mi hermano. Cristo es nuestro dueño. Y eso es importante que usted lo entienda. Parte de la vida cristiana es el humillarnos ante el señorío de Cristo, ante lo que Él es para con nosotros. Y yo espero a través de esta serie que podamos entender y asimilar cosas muy profundas acerca de, hermano, de la vida de nuestro Señor Jesucristo y que se aplican a nuestra vida, a nuestra persona. Vamos al punto número 1, la humillación de nuestro Señor. La humillación de nuestro Señor, hermanos. Volvemos a leer ahí en el verso 6, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En primer lugar, hermano, Jesús se humilló. Eso es parte del proceso o del plan divino de Dios de nuestra redención, nuestra salvación, nuestra vida, ¿verdad? Nuestra alma. Algunos dicen por ahí que valemos tanto que Jesús vino a rescatarnos. No, en realidad Jesús vino a rescatarnos porque Él, hermano, se ama a sí mismo, por amor a su nombre. Por amor a su nombre, porque Él sea glorificado. Esa es la esencia de la salvación de la humanidad. Pero todo ese plan tenía que comenzar y comienza a través de la humillación de Cristo, hermano. Continúa adelante. Este punto es muy importante. Jesús no es creado, hermanos. Él no es creado, Él es Dios. Como dicen algunas sectas, que Cristo es el primogénito porque fue creado, que Jesús era un Dios, pero un Dios
menor que el Dios Jehová de los ejércitos, que Jesucristo en realidad no era Dios, sino que llegó con el tiempo a ser Dios. De hecho, hace poco escuchaba a una persona que decía que cuando Jesús nació, Él no nació con todas las facultades divinas. Así lo dijo Él, que Él no había nacido con todas las facultades divinas. Eso es un error, hermano. Jesús es Dios desde la eternidad. Y eso es muy necesario que lo entendamos, porque parte de esta humillación es comprender la preexistencia de Cristo. Y es necesario, hermano, que esta parte fundamental de la fe cristiana y del evangelio, ¿verdad?, sea necesariamente entendida por nosotros. Así es que para empezar a obtener la vida eterna, la salvación eterna, usted tiene que entender y comprender la preexistencia del Hijo de Dios. La preexistencia del Hijo de Dios. Dice Juan 1:1. Juan 1:1, verso 1 al 4, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, está hablando de Cristo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El 4, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así es que, conforme a este pasaje, nosotros entendemos que Jesucristo, hermano, era y es Dios con el Padre eterno. Jesucristo es Dios, tiene esa eternidad con el Padre. Jesús, hermano, Él es el creador. Aquí lo vemos en el verso 2, en el principio era con Dios, dice, y todas las cosas por Él fueron hechas, dice el verso 3, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el creador de las cosas. Él es quien sustenta las cosas. Jesús es la vida. Por eso dice en el verso 4 que Él es la vida, en Él estaba la vida. Y Jesús es la luz de la existencia humana. Y si aún no te convence esto, vamos a ver Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos 9, verso 5, fíjate lo que dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es ¿qué? ¿Lo están leyendo, hermanos? Así, bueno, cuando venga un testigo de Jehová a tu casa, le diga, espérate tantito. O cuando vengan los apostólicos, la secta de los apostólicos, los arrianos, los abelianos, espérate tantito. Ellos no creen en la Trinidad, no creen en la existencia divina de Cristo. Lo vuelvo a leer, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén. Jesucristo es Dios. Y eso es importante, es lo que nos diferencia, hermano, del cristianismo de las sectas, es en la negación de la divinidad de Cristo. Eso es parte esencial de lo que nos separa, hermano, y nos distingue de esas sectas, ¿verdad?, que niegan la divinidad de Cristo. Y si aún te queda duda, dice 1 de Juan capítulo 5, verso 20, 1 de Juan 5, 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así es que Jesús, hermano, Él es la manifestación de todas las cosas creadas por su poder, por su palabra. Por Él fueron creadas y sustentadas todas las cosas. Nosotros ahorita estamos respirando porque Jesús nos sostiene. El Señor Jesús sostiene a los impíos, sostiene al universo, sostiene al diablo. El poder y la fuerza de Cristo sostiene todas las cosas vivas y existentes, porque Él es la vida, porque Él es el verdadero Dios. Ahora, esto le quita un grado de honor al Padre, que es Dios, de ninguna manera. El asunto es que el Padre y el Hijo son de la misma esencia divina. Son la misma esencia divina. No pensemos que Jesús es de un material diferente. No pensemos que Jesús es de un grado diferente. No pensemos que Jesús, hermano, fue creado después por el Padre. Cuando habla la Escritura, y quizá lo veamos a través de esta serie, pero cuando la Biblia habla de que Cristo es el primogénito, no está diciendo que Jesús fue creado primero,
Se está refiriendo, el Padre nos está dando a entender la afiliación de Padre e Hijo que existen entre el Dios Trino. Y son cosas que se dicen para que nosotros las podamos entender. ¿Cómo es que se ama el Padre y Jesús? ¿Cómo es que se aman? Así como un padre ama a su hijo y un hijo ama a su padre, así se aman ellos. Ese es el amor de ellos. Pero no significa que Cristo haya sido creado. Continúa adelante. Su humillación no es solo su carácter, sino en condición, hermanos. La condición de Cristo era de humillación. Fíjate, Él siendo Dios, se humilló. Jesús no solo se humilló en descender y ser como nosotros, hermanos, aún más. Jesús fue más que en su humillación de dejar a un lado, ¿verdad? Dejar a un lado su trono divino para hacerse hombre. Él se hizo siervo, que significa un esclavo, un servidor. Jesús vino a servir, ahí está su humillación, vino a servir. Pregunto, ¿fácilmente Jesús no pudo haber venido como un rey, hermano? Pero Él no vino como rey. Él vino como un siervo, como un servidor. Y vino a servirnos. Vino, hermano, a mostrarnos esa humildad que hay en Él, que hubo en Él. Él no vino como un alto mandatario o como un gran general, aunque podía, pero llegó y se hizo siervo. Mateo capítulo 20, verso 28. Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es que esa humillación de Cristo es parte de lo que nosotros aprendemos y conocemos. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte en la forma más humillante de la cruz. En aquel tiempo no había una manera más humillante de morir que morir en una cruz. Y Jesús murió en una cruz. Se humilló descendiendo hasta las partes más bajas, hermano, de la tierra, donde habita toda desolación. 3 días estuvo en el infierno, en el Seol. Y todo lo hizo en su humillación. Fue allá a predicarles a las almas cautivas, a los que iban a la vida eterna, como los que iban a ser condenados por la eternidad. Fue allá. Como dijo alguien, el ser más alto del universo descendió hasta el lugar más bajo. Cristo nos enseña esta forma de humillación, hermano, porque Él puede. Porque Él puede y también porque Él lo quiso hacer voluntariamente. El Señor Jesús lo hizo voluntariamente. Continúa adelante. ¿Qué pasa cuando nos humillan? Aquí hay algo tan contradictorio, hermanos. Aquí hay algo tan contradictorio. Sumamente contradictorio. ¿Qué pasa cuando nos humillan? Imagínate, a ver, hagan a un lado su orgullo, amén, hermanos. Quítelo por un momento, háganlo a un lado. Y pensemos en una forma totalmente, en una forma totalmente como Cristo lo pensaría en su pensamiento. Pero imagínate que alguien te pidiera que te convirtieras en un perro. Como yo tengo un perro muy bonito, a mí no me daría mucho pesar, está muy bonito mi perro. O en un gato. Yo tengo un gato muy bonito también. Y no me pesaría para mí convertirme como mi gato. Pero imagínate que alguien, que alguien te humillara convirtiéndote en un perro o un gato o un ratón o un poquito más abajo en una cucaracha. Por la cara que tienen, algunos ya se les ofendió su orgullo, ¿verdad, hermano? Excuse me, ¿cómo? ¿Qué pasa cuando alguien nos pide que descendamos de nuestra condición de humanos a algo menor? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Nos ofendemos, ¿verdad?
Nos humillamos, o sea, nos sentimos ofendidos en nuestro miserable orgullo, hermanos. Hay algo muy contradictorio en esto, hay algo muy, pero muy contradictorio. Es ofensivo, ¿o no? ¿Verdad que sí? A ver, que alguien llegue y te diga, oye, tú perro, haz tu lado. A ver, que estás tú en la fila, y te dice, a ver, tú, gato. Porque en México es muy común esa palabra. Sí, es humillante. Este gato. A veces salen videos donde paran a la señora o el señor al policía le dicen, eres un gato, policía. Imagínate una humillación de esa manera. Que alguien llegue y te dice, a ver, tú gato, hazte un lado. Te humilla, es algo humillante, y ofensivo, porque, ¿sabes por qué? ¿Quieres que te diga por qué? Porque lo contradictorio es que Cristo no se aferró a su condición, pero nosotros sí nos aferramos a nuestra condición. O sea, mi naturaleza humana, pecadora y caída, no me inclina hacia abajo, me inclina hacia arriba. Cuando vas al mercado y te dicen, ¿qué pasó, mi rey? En México es muy común que te digan, cuando llegas y preguntas por algo, oiga, ¿no tienes esto? No, joven, no lo tengo. Ah, joven, me dijo. Porque nuestro pensamiento es hacia arriba. Pero cuando algo nos hace descender, nos hace muy ofensivo. Pero, no sé, hermanos. No sé, como que nos sobrevaloramos nosotros. Hay un sobrevaloramiento no genuino. No es genuino, hermanos. No es genuino. Es pura y vil hipocresía. Es eso. Cuando yo digo que valgo más de lo que soy, es pura hipocresía de mi persona. Es falsedad, es falso, es un autoengaño. El problema es que nosotros, lo que nos sostiene, en México hay un dicho muy famoso de las personas muy orgullosas que dice, a esta, el hambre lo tira, pero el orgullo lo levanta. ¿O no? Siempre he dicho, bueno, es algo que quizás eso ya es extra mío, amén, hermanos, es extra mío, ya eso es de mi parte. Pero siempre he dicho que a veces las personas más pueblerinas, las personas con menos educación, son las que a veces más orgullo tienen, hermanos. ¿Por qué será? No lo sé. Ese no es el punto aquí. Bueno, es parte del punto porque el asunto es que cuando nosotros no comprendemos la humillación de Cristo, entonces nos hace vivir en una esfera, en una burbuja que no es real. No es real, no es correcto. Vamos a ver una vez más. Ahí Filipenses 2:6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, Filipenses 2:6, en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, de esclavo, hecho semejante a los hombres. Fíjate, o sea, la humillación de Cristo era convertirse como uno de nosotros, hermanos. Cuando para nosotros nuestra humanidad vale tanto y más si tenemos una cierta posición, más si tenemos un cierto nivel, una cierta posición. O sea, ¿cómo? Pero Jesús, su humillación fue haciéndose un humano. Dice el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que Jesús dejó su condición de rey, su condición de Dios. No dejó de ser Dios, dejó su condición de Dios. O sea, Él dijo, yo soy Dios, pero por cuanto amo a mis escogidos, voy a dejar mi condición de Dios para venir a la humanidad y hacerme humano y rescatarlos. Pero vuelvo a decir, cuando nosotros nos humillan, primero hacemos pucheros porque no nos gusta, después nos hacemos los ofendidos porque no nos gusta.
Después nos hacemos, después hasta cortamos la amistad porque no nos gusta. Son pura hipocresía, hermanos. Son falsas ideologías que se forman en nuestra vida. Te voy a dar un consejo. Sé humilde delante de Dios. Seamos humildes delante de Dios. Amén, hermanos. Tengamos humildad delante de nuestro Dios. Humíllate delante del Señor y Él te exaltará cuando sea tiempo. Amén, hermanos. Sea humilde delante de Dios. No se crea lo que le dicen la gente, hermano. No se crea. ¿Vieres cuánta gente a mí a través de los años me ha dicho, oh, usted es un siervo de Dios? No les crea, no creas todas esas cosas. Tú mantente en lo que Dios te ha puesto, lo que Dios dice de ti. ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Qué dice Dios de nosotros? A ver, ¿qué dice Dios de nosotros? Hermanos, en la mañana hablábamos de eso, ¿verdad? ¿Qué dice Dios de nosotros? Que somos neblina. Se lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Que somos neblina. Es algo que nos debe de dar a entender la humillación de nuestro Señor por nosotros. Por lo tanto, cuando usted conoce cristianos orgullosos, son personas que están desubicadas. Hay una desubicación en sus personas. O sea, para ellos Cristo no es el centro son ellos. Si yo me pongo en el centro de mi vida, me voy a sentir gravemente ofendido cuando se le falte cuando se me falte al respeto a mi humanidad, a mi posición. Ese es el problema. Pero cuando Cristo es nuestro Señor, nosotros somos sus servidores. Punto número 2. Primero su humillación, después la exaltación de nuestro Señor, hermanos. La exaltación de nuestro Señor. Dice en el verso 9. Dice ahí mismo en el verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora el Padre exalta al Hijo y lo pone en una posición inalcanzable. Más bien, Jesús regresa a la posición inalcanzable de la humanidad. Continúa adelante, la diferencia en nosotros. ¿Cuál es la diferencia en nosotros? Vuelvo a decir. El problema es que nosotros siempre anhelamos la grandeza y las primeras posiciones, como Jacobo y Juan, Marcos capítulo 10, verso 35, dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él le dijo: ¿qué quieren que les haga? ¿Qué piden? ¿Qué quieren? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Porque ese es el verdadero pensamiento y corazón del ser humano. Nos gustan las posiciones, ¿verdad? Nos gustan las posiciones, nos gustan los nombres, nos gusta la exaltación humana. Esa es la realidad. En nuestra humanidad caída nos gusta eso. No nos gusta que nos humillen. No nos gusta que nos digan gato. No, eso no. A mí dime Señor, dime don, dime rey, dime princesa, dime hijo del Altísimo, dime el gran siervo de Dios, pero no me digas menos. Porque es como Jacobo y Juan. Nos gustan esas posiciones. Jesús fue muy diferente. Muy distinto. Y Jesús les enseña el verdadero carácter que debe de tener. Ahí mismo, en el capítulo 10 de Marcos, verso 42. Ahí mismo, adelantito, dice: mas Jesús llamándolos les dijo: ¿quieren ser grandes? ¿Cuántos aquí quieren ser grandes, hermanos? ¿Quieren ser grandes de veras? ¿Quieren que los llamen grandes, grandotes, grandototes? Mas Jesús llamándoles les dijo: ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? ¿No tiene Biblia, hermanos? ¿Será qué? Verso 42, 43. Será vuestro. A ver, despierta ahí a 43.
¿Será vuestro qué? ¿A cuánto les gusta servir? ¿A cuánto les gusta ser servidores? ¿A cuánto les gusta ser llamados siervos? 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Qué tremendo. Por eso debemos de aprender de Cristo. Amén, hermanos. Por eso debemos de aprender de nuestro Señor. Porque si queremos realmente avanzar en el reino de Dios, tenemos que ser servidores. Tenemos que aprender a servir al Señor, a servir a nuestro Dios y a servirnos los unos a los otros, ser servidores. Porque les decía, hermano, hace años atrás, tenía un bonche de líderes, hermanos, que realmente los tuve que quitar. Algunos se fueron, pero otros los quité. ¿Saben qué? Olvídense, no quiero a nadie por lo pronto. No quiero a nadie. ¿Por qué? Porque eran personas que les gustaban que los sirvieran. Y yo al principio no me caía el 20, pero cuando yo los empecé a mirar que nada, nunca estaban para servir. Llegaban como los fariseos, les gustaban las primeras sillas, les gustaban que sentarse y que todo el mundo los sirviera, no les gustaba servir. Y eso, hermano, a mí hasta que me cayó el 20 dije, bueno, entonces ¿qué clase de siervos son estas personas? Si un día ponemos otra vez siervos, tienen que ser personas que sirvan a los demás, amén, hermanos. Ese debe ser el prerequisito principal, que deben de aprender a servir, ser servidores. Esa es la premisa que Cristo nos da para ser exaltados. Jesús fue exaltado, pero primero ¿qué? Sirvió. Primero Jesús sirvió y después que sirvió el Padre lo exaltó. Filipenses 2:5 dice ahí claramente: haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús. Haya ese sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Hermano, Jesús siendo Dios, pudiendo ser rey en la tierra, pudiendo ser un gran dignatario en la tierra, pudiendo ser el presidente de todos los presidentes, o el gobernador de todos los gobernantes en aquel tiempo, no lo fue. Jesús, hermano, era más que el César, era más que los gobernadores, era más que todos, pero no tomó esa posición, sino que se humilló. Y ese es el sentir que la Biblia nos llama, que debemos de tomar en nuestra vida, ser como Cristo. Cantamos: Señor, me quiero parecer a ti, quiero ser como tú, quiero vivir como tú, quiero seguir tus pasos, quiero andar en tu camino, quiero seguir tu senda, tu vereda, quiero ser tu oveja. Pero cuando lo vemos a Él como un servidor, mucha gente no entiende y no acepta esta parte del Dios divino, hermano, del Dios, del Señor, que nos vino a enseñar esta parte de servir para poder ser llamados, hermano, un día parte del reino de Dios. Continúa adelante: mas el Padre lo exaltó. El Padre lo exaltó. Ponga Padre con mayúscula para que sepa a quién se refiere. El Padre lo exaltó. Jesucristo fue exaltado en dos formas. Primero como Señor, o nuestro Señor, mejor dicho. Hasta lo sumo, ¿qué significa, hermano? La suma de todos los méritos y los logros, Jesús fue puesto encima de todo eso. Hasta lo sumo fue exaltado. Y segundo, Jesús recibió un nombre único y absoluto. Volvemos al verso 9. Dice la Biblia: y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús recibió un nombre que es sobre todo nombre. Punto número 3. Así igual, nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. ¿Cómo? Jesús tiene muchos nombres. Muchos. A Jesús se le llama el lirio de los valles, la rosa de Sarón, la estrella de la mañana, el resplandor de su gloria, el sol de justicia, el buen pastor, el redentor. Isaías lo llamó en una ocasión Emmanuel, Dios, admirable consejero, príncipe de paz.
Pero fíjate que cuando Cristo nació, en Mateo capítulo 1, verso 21, hermano, Jesús recibió el nombre de Jesús. Su nombre sería Jesús, el Salvador. Jesús recibió un nombre. Continúa adelante. Ahora se da a conocer su nombre. ¿Cuál es su nombre? Señor, con S mayúscula también. Porque algunos, se fija que algunos escriben Dios con D minúscula, ¿verdad? Señor con S mayúscula. Dios con D mayúscula, Señor con D mayúscula. Ahora ese es el nombre con el cual nosotros nos identificamos. Y ahora es el nombre con el cual nosotros tenemos esa relación. Y quiero decirles, mis amados hermanos, que cuando usted entiende a Jesús como Señor, como su Señor, esa es la muestra de la relación a la eternidad y a la vida eterna. Porque es fundamental entender eso. Jesús no solamente digamos, tú eres el Señor. No. O sea, no le dice usted a la ligera, tú eres el Señor. No. El problema es ese, cuando lo nombramos Señor a la ligera. Vamos a entender esos dos aspectos. Primero, este nombre fue escrito en un idioma, el idioma griego, hermanos. Señor no fue escrito en castellano. No fue escrito en castellano, fue escrito en griego. Señor en nuestro idioma es algo común. Le decimos Señor a quien sea, ¿sí o no, hermanos? El Señor de los elotes, el Señor de las paletas, el Señor de la tienda, el Señor de ahí, de al lado. Llamamos Señor a quien sea. Pero en el griego, hermano, la palabra Señor es la palabra griega Kyrios. Que, fíjense, la palabra griega Kyrios de Señor significa jefe, dueño, amo, soberano, máxima autoridad. Eso significa Kyrios. Se lo vuelvo a decir. Jefe, dueño, amo, soberano, máxima autoridad. Así es que cuando usted dice, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Kyrios, usted está diciendo, Cristo es mi dueño, mi jefe, mi amo, mi soberano. Él es mi máxima autoridad. ¿Por qué crees que yo dudo que mucha gente que va a las iglesias no son salvos? ¿Por qué crees? Porque hace un tiempo atrás me preguntó una persona y me preguntó eso, pastor, ¿usted duda que mucha gente en nuestra iglesia sea salva? Le dije, sí, con toda seguridad estoy seguro que mucha gente no es salva. ¿Por qué? Porque no entienden o no han comprendido o no comprenden, hermano, que cuando usted dice, yo creo en ti, Señor, ¿verdad? Usted está diciendo, tú eres el amo de mi vida. Tú eres el Señor de mi vida, eres el soberano de mi vida, eres la máxima autoridad de mi persona, eres mi jefe, eres el que manda en mi vida, eres también mi dueño, mi patrón, mi propietario. Yo soy tuyo, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy pertenece a Cristo y Él es mi amo. Al decir Cristo es el Señor, entonces estamos diciendo, y debemos de entender que estamos diciendo más que un simple Señor. No es un Señor cualquiera, es el Señor. Y el tiempo, las palabras toman diferente connotación dependiendo de la cultura e incluso al avance del tiempo. Hoy en día, vuelvo a decir, para nosotros la palabra Señor no significa mucho. Pero en el tiempo del Imperio Romano era diferente. Había muchos quirios romanos, muchos quirios paganos. Pero Cristo Kyrios es diferente porque, hermano, el Señor tiene un nombre que es sobre todo nombre. Por eso en Apocalipsis capítulo 17, verso 14, la Biblia lo llama Señor de señores. Señor de señores. No le llama el Señor a simple, le llama el Señor de señores. Vamos adelante, porque este punto también es muy importante. No hay Kyrios
No hay quirios sin esclavos, hermanos. Jesús se humilló hasta lo sumo, pero también fue exaltado hasta lo sumo. Amén. Y nos llama a que voluntariamente seamos sus esclavos en todo, porque Él es el Señor. Porque Él es el Señor. No hay esclavo, no hay quirios sin esclavos. No hay quirios sin esclavos. Si entre este grupo, y fíjate, si entre este grupo de gentes, 3, 4 van a la vida eterna, es porque Él es el quirio y Señor de esas almas, de esas personas. Porque no existe un quirio sin esclavos. Y es ahí donde mi voluntad, pero yo te decía, si alguien me dice que yo soy menos que un humano, me ofende. Pero cuando Cristo me llama a ser su esclavo, a ser un siervo de Él, a ser siervo de Cristo, yo tengo que entender mi relación y mi estatus delante de Él, delante del Señor. Soy llamado a ser su esclavo. Yo digo, Cristo es mi Señor. ¿Yo qué estoy diciendo? Él es mi Señor y por lo tanto Él es el dueño de mi vida y de lo que soy. Él es el dueño de todo lo que soy. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. Porque ahora soy esclavo de Cristo. Continúa adelante, el punto final. Jesús, nuestro Kyrios, nos ha dejado su voluntad, hermanos. Nos ha dejado su voluntad. La vida del esclavo consistía en dar fiel cumplimiento a las palabras que salían de la boca de su Señor. Lo que el Señor decía, el esclavo lo ejecutaba al pie de la letra. La actitud constante del esclavo era, ¿qué dice mi Kyrios a su esclavo? Esa era la manera como los esclavos se dirigían a sus amos, a sus señores. ¿Qué desea mi Kyrios de su esclavo? ¿Qué es lo que necesita? Y esa es la verdadera señal de los hijos de Dios, hermanos. ¿Cuál es la verdadera señal de los hijos de Dios, de los esclavos de Dios? Obedecer. Obedecer. Si un esclavo no obedecía a su Kyrios, era básicamente, hermanos, su sentencia de muerte. ¿Se recuerda, por ejemplo, en la carta de Filemón? ¿Se recuerda que Pablo intercede, hermano, por este esclavo que se había escapado? ¿Por qué intercede delante de Onesíforo? ¿Por qué intercede delante de él? ¿Por qué? Porque sabía que si lo enviaba sin una recomendación, Onesíforo podía ejecutarlo inmediatamente, porque se había escapado. Un esclavo, hermano, si su amo era cruel, si su amo era un amo déspota, cruel, como lo era el César, un esclavo que desobedecía algo, llamaba a sus guardias, ejecútenme a este, y lo sacaban y lo ejecutaban como matar a nadie. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los hijos de Dios? ¿Qué es lo que hacen los hijos de Dios? Hoy día vivimos en tiempos de mucha, pero mucha apostasía, hermanos. Apóstatas que creen que son cristianos, pero no lo son. Porque viven como en los tiempos de los jueces. Viven como que no existe Señor. Como que no hay rey. Así viven. Como que no hay rey. Como que Él, y eso se lo voy a enseñar más adelante. Pero como, bueno, ahí está Dios. Por ahí está Dios. Por ahí ha de estar en algún lugar del cosmos, por allí ha de estar Dios. Pero no es eso. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. La señal de los verdaderos esclavos es la obediencia. Hebreos capítulo 5, verso 8. Hebreos 5, 8 dice, aunque Él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo aprendió la obediencia. El 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¿Qué? ¿Trajeron Biblia, hermanos? Para todos los que ¿qué? ¿Y qué pasa con los desobedientes?
No hay quirios sin esclavos. No hay quirios sin esclavos, hermanos. Usted dirá, bueno, yo no quiero ser esclavo de Cristo. Ya se los he dicho muchas veces. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? No pasa nada. No pasa nada. Ahora, Él pierde un grado de ser Señor porque nosotros no nos sometemos a Él de ninguna manera. Él es Señor. Él es Señor. Si no es Señor de nosotros, Él es Señor de muchas almas a través de la tierra y a través del mundo y a través de la historia. Él ha sido Señor de los que le obedecen. Porque eso es precisamente para eso fuimos elegidos. ¿Para qué te eligió Dios? A ver, ¿cuántos aquí creen, si algo creen de la doctrina, de la enseñanza de la reforma? ¿Cuántos aquí creen, hermano, que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo? Yo en lo personal lo creo. Yo no elegí a Jesús. Yo no escogí a Jesús. Él me escogió a mí. Jesús se lo dijo a sus discípulos: ustedes no me elegiste a mí, yo los elegí a vosotros. Y de la misma manera, el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Si yo creo que el Señor me escogió para vida eterna, la pregunta aquí es, ¿para qué me escogió? ¿Para qué me escogió el Señor? Tiene que haber una explicación por la cual me escogió el Señor. Para hacer adorno de iglesia, créame, se lo he dicho muchas veces, que hay adornos más bonitos. Hay adornos más funcionales. Para hacer adornos no. El Señor nos escogió para un propósito y para una finalidad, hermano, que demuestra mi elección. Mi escogimiento que el Señor ha hecho sobre mi vida. Hay una señal indubitable por la cual yo puedo decir que el Señor me ha escogido. Y está en 1 Pedro capítulo 1, verso 1 y 2. 1 Pedro 1, 2, verso 2. Búsquelo, léalo. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Y qué de los desobedientes? ¿Qué de los que viven como que no hay rey? Porque hay mucha gente desobediente. Y si el Señor en este momento me dijera, viniera aquí literalmente, si el Señor viniera, me preguntara, Leo, tú como pastor y encargado de esta congregación, ¿tienes gente desobediente en tu congregación? Yo le diría, Señor, sí, hay muchos que son desobedientes a ti. No a mí, a ti. Son desobedientes a ti. A Él, al Señor. ¿Me estoy explicando, hermanos? A Él. Mi labor es enseñarles la palabra de Dios para que ustedes entiendan y comprendan que si tú crees que fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo, no fue para calentar una banca cada domingo, para no progresar en nada espiritualmente, no avanzar en nada espiritualmente, no madurar en nada espiritualmente, que no aprendas a servir, a obedecer a Dios, que no aprendas que tu labor esencial, porque Él es el Señor, tú eres su esclavo, tu relación única con Él. Porque escúchame. Cuando una persona, un señor, estoy hablando del tiempo bíblico, del tiempo de los apóstoles de Cristo, compraba esclavos, no los compraba porque esos esclavos fueran doctores, o fueran abogados, o fueran astrónomos, o fueran grandes eruditos. No los compraba para eso. O sea, no los compraba porque hubiera un mérito en ellos. Los compraba sencillamente porque el amo necesitaba esclavos, quería esclavos que lo obedecieran. La única relación que existía entre un señor y un esclavo era la obediencia, hermanos. No hay mérito en nosotros. Si tú te crees algo, es un engaño que tú te has puesto. Que solamente tú tú mismo te has tragado el mismo veneno de tu orgullo y de tu altivez, de creerte algo. Que el mundo te nombra algo, que el mundo te tiene en una estima, ese es otro punto. Ese es otro punto. Pero delante de Dios,
Somos llamados para obedecer. Ahí dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicadas. No hay quirios sin esclavos, hermanos. Y tampoco existen esclavos sin un quirios. Eso es totalmente antibíblico, inconsistente con la palabra de Dios. Ahora usted dirá, porque hay gente que en su sabiduría dice, no, pero estamos bajo la gracia. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa vivir bajo la gracia? La gracia no significa que podemos ser desobedientes. La gracia es simplemente que Dios nos da el tiempo suficiente para arrepentirnos y venir a sus pies y decirle, Señor, perdóname por ser desobediente y ayúdame a obedecerte. Ayúdame a obedecer tu mandato, tu palabra. Ayúdame a ser un esclavo obediente a ti, Señor. Un esclavo obediente. Así es que es importante que entendamos, hermano, estos tres aspectos de la vida de Cristo. Los vuelvo a nombrar rápido. Su humillación, su exaltación y su nombre, sobre todo nombre, hermanos. Concluimos. Jesús se humilló dejándonos ejemplos de humildad en el alma y corazón. Nos puso el ejemplo más alto de humildad y sencillez de corazón. Jesús fue exaltado al lado del Padre para recibir gloria y honra. Al que antes no se le conocía, ahora se le conoce como Jesús el Señor, como el Quirios de su iglesia que compró. Su nombre es para nosotros su total autoridad de Señor, de Quirios, nuestro Quirios, y somos nosotros sus esclavos. Te decía hace un momento, sé humilde delante de Dios. Aprende a humillarte delante de Dios. Vivamos en humildad delante de nuestro Señor. Y con sencillez y con humildad sirvamos la gloria de su nombre. Sirvámoslo y vivamos para Él. A eso fuimos llamados, para eso fuimos elegidos, para obedecer, para ser esclavos obedientes. Lo voy a invitar a que se ponga de pie, hermanos. Póngase de pie conmigo. Vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta mañana. Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. A veces tu palabra, Señor, nos revela las condiciones en las cuales estamos. Señor amado, porque tú eres Dios. Y tu palabra santa y viva nos alumbra el entendimiento. Nos alumbra el conocimiento y la conciencia.